A ver, los géneros literarios. Los géneros literarios, en resumidas palabras, son categorías que se emplean para sistematizar la multiplicidad de obras, agrupándolas según sus características comunes, ¿no? Los primeros tratadistas, ¿no? Es decir, las primeras personas que hicieron clasificaciones, ¿no? De los géneros literarios fueron Aristóteles y Horacio, ¿no? Tradicionalmente se distinguen tres géneros, ¿no? Tenemos el género épico, lírico y el dramático. Hay, creo, dos más. Creo que está el texto expositivo y otro texto, otro género que exactamente no recuerdo, pero creo que son cuatro o cinco, creo que son cinco. No me acuerdo de uno. Pero estos tres son los tradicionales, ¿no? Los tradicionales que vienen desde épocas muy antiguas, porque los otros dos géneros literarios, que creo que es el, como lo vuelvo a decir, el expositivo y el otro que no recuerdo su nombre, fueron implementados ya en la etapa moderna, ¿no? Pero estos sí, estos son los géneros clásicos, los típicos. Ya, el género épico, características. Es esencialmente narrativo, es decir, alternando descripciones de lugares y objetos, ¿no? A ver, este género épico es objetivo, ¿no? Es decir, lo épico siempre traten de relacionarlo con lo objetivo, ¿no? Ya les más o menos lo que ya les mostré lo que es lo objetivo, ¿no? Es decir, un conocimiento, un enunciado que no solamente es entendido por mí, sino que es compartido por las demás personas de mi entorno, ¿no? Esa es la objetividad, ¿no? Relacionado con lo narrativo, ¿no? El género, allá, los ejemplos, ¿no? Los ejemplos de género épico, es decir, que se basan más que nada en la objetividad, a presentar los hechos tal cual y como son, ¿no? Que no tiene muchos agregados subjetivos, es decir, muchos adornos, ¿no? Metafóricos, ¿no? No se usa mucho las metáforas, sino que es una narración lineal, narrativa, ¿no? Por ejemplo, tenemos La peste de Albert Camus, ¿no? El general en su laberinto de Gabriel García Márquez, La guerra del fin del mundo de Mario Vargas Llosa, ¿no? Son obras que están relacionadas con el género épico porque expresan sus ideas o las historias que son narradas dentro de dentro de estas obras literarias se basan en la objetividad, es decir, no están recargadas con elementos metafóricos, ¿no? No están recargadas con muchos adjetivos, ¿no? Es una narración lineal, ¿no? En cambio, el género lírico es podría decirse, la contraposición del género épico, ¿no? Porque dentro del género lírico el autor expresa desde su mundo interior, se expresa desde su mundo interior y manifiesta sus emociones, sus sentimientos, ¿no? Ya sea la alegría, la tristeza, ¿no? Todas las emociones que el autor siente, ¿no? Las expresa en sus obras, ¿no? Por eso está muy relacionado con lo subjetivo, es decir, con mis propias emociones, con mis propios sentimientos, ¿no? Entonces, evidenciando esto, ya dicho esto, los ejemplos más claros podría ser, ¿no? Canto General de Pablo Neruda, ¿no? Las Flores del Mal de Charles Baudelaire, Poemas Humanos de César Vallejo, ¿no? Es decir, lo lírico está relacionado con lo subjetivo y más que nada con las obras literarias pertenecientes al ámbito de la poesía, ¿no? Al ámbito de la poesía, los poemas, ¿no? Donde se utilizan muchos adornos metafóricos, ¿no? Muchos adjetivos, ¿no? Hay mucho adorno, ¿no? Se le llama un recargamiento, ¿no? Un recargamiento de adornos, de frases subjetivas, ¿no? Hay un recargamiento de adjetivos, ¿no? Entonces, el género lírico vendría a ser la contraposición del género épico. El género épico es objetivo, lineal, narrativo, ¿no? En cambio, lo lírico ya es subjetivo, ¿no? Expresa emociones, sentimientos, ¿no? Y con mucha recarga de adjetivos, ¿no? De elementos metafóricos. Y lo dramático vendría a ser una síntesis, ¿no? Ya que este representa las acciones a través del diálogo y el movimiento de los personajes. Puede ser subjetivo o puede ser objetivo, ¿no? Es una combinación de ambos. Dentro de las obras literarias, ¿no? Por ejemplo, aquí se pone a Prometeo encadenado de Esquilo, Fuenteovejuna de Lope de Vega, El sargento Canute de Manuel Asensio Segura, ¿no? Este, dentro de estas obras literarias vamos a poder encontrar elementos subjetivos y objetivos, es decir, elementos que transcurren sin mucha recarga adjetiva, sin mucho uso de la metáfora, y también con ciertas expresiones por parte de los personajes de estos libros, ¿no? De estos libros, de esta información literaria, ¿no?
que donde los personajes van a expresar su propio sentir, ¿no? Si están felices, si están tristes, ¿no? Entonces vendría a ser el género dramático una síntesis, ¿no? O una combinación, si le quiere, se podría llamar también, entre lo épico y lo lírico. Así que relacionemos así rápidamente, lo épico con lo objetivo, lo lírico con lo subjetivo y lo dramático con lo subjetivo y objetivo. Eso es clave también al momento que estamos leyendo una obra literaria, pues si vemos que es lírico, perdón, que es épico, es porque la información que está ahí va a ser de forma narrativa, ¿no? Donde los personajes muchas veces se van a limitar al momento de expresar sus emociones y sentimientos. En cambio, si es un poema, ¿no? Una poesía, obviamente va a estar cargado de muchas imágenes metafóricas, ¿no? Porque propiamente es lo subjetivo. Y en lo dramático que está combinado, ¿no? Subjetivo, objetivo, ¿no? Objetivo porque los hechos se van a suceder de forma lineal y subjetivo porque los personajes van a expresar su sentir, ¿no? Sus emociones. A ver, figuras literarias importantes, ¿no? ¿Qué son las figuras literarias en primer lugar? Estas figuras literarias son recursos de estilo utilizados por el escritor para intensificar el lenguaje o buscar un efecto figurado. Es decir, las figuras literarias son recursos de estilo utilizados para intensificar lo que queremos expresar, ¿no? Lo que queremos expresar, para enfatizarlo o para resaltarlo, ¿no? Para resaltar lo que queremos expresar a través de nuestras obras literarias, ¿no? Tradicionalmente existen seis. Dentro de la Universidad de San Marcos se toma en cuenta a seis figuras literarias. Creo que existen dos más, creo que son 8. Que también es importante conocer a las dos restantes, ¿no? En sí es importante conocer a todas, pero estos 6 son los que prácticamente San Marcos en sus exámenes, ya sean simulacros o exámenes de admisión, sí les digo desde ahora. San Marcos, hasta ahora en todos los simulacros, exámenes que yo he estado presente y que yo he podido revisar también de años anteriores, siempre vienen preguntas sobre metáfora, anáfora, epíteto, hipérbato, hipérbole o símil. Siempre en un examen de admisión, siempre viene este tema. Este tema es el caserito dentro de la literatura. Está ubicada en la primera o la segunda pregunta. Ya, más detalles ya no se podría dar. Siempre viene este tema. Y siempre la figura literaria que más se toca es la metáfora. La metáfora y la anáfora son las más comunes. Estas dos que le estoy presentando en primer lugar son las más comunes que vienen en el examen. Pero siempre es importante estar precavidos porque pueden venir las otras, ¿no? Que también vienen, pero las más comunes son la metáfora y la anáfora. Este es el tema caserito dentro de la literatura. Dependiendo, ¿no? Si van a la carrera de letras, vienen más preguntas, ¿no? De literatura, de ingeniería viene menos, creo que 6, creo 5, bueno, literatura 4 o 5 creo que vienen, no estoy muy seguro, pero siempre viene este temita. A ver, la metáfora. Definición. Consiste en cambiar el sentido de una palabra por otra a la cual se alude. Hay dos tipos, ¿no? El primer tipo es la sustitución de A en lugar de B y el segundo tipo que A es B. Vamos a entenderlo mejor con un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el invierno, vejez, ¿no? La metáfora, ¿no? El invierno se está interpretando como si fuera la vejez, ¿no? Por ejemplo, dice, no sé, de repente un fragmento, ¿no? A ver, que podría señalar ahora, ¿no? Me siento en el invierno de mi vida, ¿no? O sea, algo metafórico, ¿no? O sea, por ejemplo, estoy sentado en la sala, ¿no? Estoy sentado en la sala dentro del invierno de mi vida, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo. Entonces, ¿a qué se refiere invierno? Obviamente, del invierno de mi vida, ustedes se pueden a pensar en invierno, pero si el invierno es una estación del año, entonces, ¿cómo el autor va a mencionar invierno de su vida, ¿no? Pero si nos ponemos a analizar, ¿no? Lo que quiere decir esto, es que invierno se puede estar relacionando con la vejez, ¿no? En la vejez de mi vida, es decir, una persona anciana que está sentada en la sala, ¿no? Y que se siente dentro de su vejez, ¿no? Que ya está en la etapa de la vejez de su vida, ¿no? Entonces, la metáfora una palabra se relaciona con otra, ¿no? Que ambas guardan un sentido, pero que no significan exactamente lo mismo, ¿no? Porque invierno significa una cosa y vejez otra cosa, ¿no? Pero se pueden relacionar, ¿no? Y en el otro ejemplo no se tiene, ¿no? Que es más fácil de identificar, ¿no? Donde se señala, ¿no? Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir, ¿no? Entonces ahí se ve que el río se relaciona con la vida y el mar con la muerte.
¿no? Por eso ahí dice, ¿no? Nuestras vidas son los ríos, ¿no? ¿Y por qué de repente el autor dice esto, no? Porque su vida está como un río, ¿no? Está en constante movimiento, ¿no? El río no es estático, el río siempre está circulando, ¿no? Las aguas del río siempre están en constante circulación, ¿no? Están avanzando, entonces su vida está avanzando, ¿no? Y ahí dice, ¿no? Que van a dar en la mar, que es el morir, ¿no? O sea, al final, siempre el río, o sea, empieza el río, las aguas del río, y siempre las aguas del río no siempre, sino que hay, en geografía de repente ya lo van a poder observar, que hay distintos lugares donde terminan las aguas del río, ¿no? Tienen sus nombres también, hay distintos tipos de ello. Pero comúnmente las aguas del río terminan en el mar. Es decir, si yo digo, ¿no? Que nuestras vidas son los ríos, es decir, mi vida está en constante circulación, que van a dar en la mar, es decir, que es el morir, es decir, que van a terminar en el mar, ¿no? Ahí se va a acabar mi vida, en el mar se acaba mi vida, es decir, en el morir. ¿No? Esa es la metáfora. La metáfora, más que nada, es de Jorge Manrique, también, aquí se señala, que es relacionar una palabra con otra, ¿no? Darle un sentido a una palabra de otra palabra, ¿no? Por ejemplo, invierno, vejez, una relación entre estas palabras, ríos con el río con la vida y el mar con la muerte, ¿no? Eso cuando ustedes vean, les van a poner en los exámenes una frase, un fragmento de una obra. Y ustedes, si ven esto, ¿no? Que se están relacionando, que se están, ¿cómo se podría decir? Se están superponiendo, ¿no? O sea, ¿cómo lo puedo explicar? O sea, si vemos una palabra que está tratando de reemplazar a la otra, ¿no? Es porque ya es una metáfora. Eso es una metáfora. Es fácil de identificar. Con ejemplos, ustedes se van a poder relacionar o familiarizar con lo que es la metáfora. Es sencillo, no es muy complicado. Es más que nada la relación de palabras. A ver, la anáfora. Es la repetición de una palabra o frase al principio de cada verso. Aparece también en la prosa al inicio de cada oración, ¿no? Esta, esta figura literaria es fácil de identificar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que tiene temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, de Miguel Hernández. Otro ejemplo. Recuerdo sus manos apiladas de trenzador. Recuerdo cerca de esas manos un mate. Recuerdo en la ventana de la casa una esfera amarilla de Jorge Luis Borges, ¿no? Es decir, la anáfora es la repetición de la primera palabra del enunciado, ¿no? Como ustedes pueden evidenciar, ¿no? Aquí, la palabra temprano, con el cual empieza el primer enunciado, se vuelve a repetir en el segundo enunciado. La misma palabra, ¿no? Temprano se vuelve a repetir. Entonces la anáfora es la repetición de la primera palabra de cada enunciado, ¿no? Temprano levantó la muerte el vuelo, primer enunciado empieza con temprano, y el segundo enunciado también empieza con temprano, ¿no? Temprano, madrugó la madrugada. Es decir, cuando ustedes en un texto vean así, que se repiten, las dos primeras palabras de los enunciados se repiten, entonces es una anáfora. Ese es fácil de identificar. O sea, todo texto, ¿no? Porque les van a poner así ejemplos, y ustedes si ven que las dos primeras palabras de los enunciados se están repitiendo, es porque es una anáfora. De ley es una anáfora. ¿Ok? A ver, el epíteto. El epíteto es un adjetivo cuyo fin es caracterizar o enfatizar sobre una cualidad implícita, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? El astuto Odiseo, Héctor, domador de caballos, Hera, la diosa de los nibios brazos, la blanca nieve, el encendido fuego. Es decir, el epíteto son los adjetivos que se le van a otorgar a los sustantivos, ¿no? Por ejemplo, Odiseo es un sustantivo propio, ¿no? Y la palabra astuto es un adjetivo calificativo, ¿no? Por ejemplo, Héctor también es un sustantivo propio y domador de caballos es un adjetivo, ¿no? Entonces, el epíteto, el objetivo del epíteto es enfatizar o destacar una cualidad del sustantivo, ¿no?